Él le ofreció dinero para que olvidara el embarazo, pero ella eligió el amor y desapareció. 5 años después, el director ejecutivo multimillonario la ve de nuevo, esta vez con gemelos que se parecen exactamente a él. Hola a todos, amantes del misterio y el drama. Si alguna vez han sido subestimados, esta es la historia para ustedes. Una historia de traición, redención y el poder de reclamar tu propio destino. Dale a me gusta, suscríbete y prepárate para una noche que lo cambiará todo. Andrés Lascano no creía en el desorden, ni en la vida, ni en los negocios, y mucho menos en las relaciones. Había estructurado su mundo para que fuera limpio, controlado y autosuficiente. La oficina en el último piso de Lascano Global lo reflejaba perfectamente. Paredes de vidrio, pisos de hormigón, arte monocromático. Su escritorio estaba impecable, su agenda más apretada que un tambor. ¿Y su corazón? Bueno, a nadie se le permitía acercarse lo suficiente como para saber si aún respondía. Había pasado 2 décadas construyendo una de las firmas de biotecnología más rentables del país, transformando fracasos en adquisiciones y riesgos en dividendos. Era un hombre al que el mundo admiraba, envidiaba y, en secreto, temía. Pero nadie lo conocía realmente, y eso era exactamente como a él le gustaba. Hace años, en lo que ahora se sentía como una vida completamente diferente, había habido una excepción. Se llamaba Inés Morales. Ella no era parte de su mundo de negocios. Era calidez, de una manera que él no entendía en ese momento. Trabajaba en diseño de interiores y amaba los detalles, en los que Andrés nunca se fijaba. Se reía con facilidad, lloraba abiertamente y trataba el amor como algo sagrado, no estratégico. Se habían conocido por accidente, literalmente. Cuando ella derramó su café sobre él en el vestíbulo de su edificio, él se puso furioso y ella se rió. Él no se rió, pero la llamó más tarde de todos modos. Lo que siguió no fue una relación tradicional. Andrés no estaba hecho para la intimidad, e Inés lo había presentido. Aún así, ella se quedó. Por un tiempo. Sus momentos eran pequeños, pero inolvidables. Largos paseos nocturnos, debates con vino sobre arte versus ciencia. Mañanas tranquilas en las que ella tarareaba mientras regaba sus plantas. Ella nunca intentó arreglarlo. Solo le ofrecía un espacio para que él fuera alguien más suave. Y él se ablandó. Brevemente, hasta el momento en que ella mencionó algo real, algo permanente. Le dijo que estaba embarazada. Él se quedó allí, congelado, mirándola a través de la barra de la cocina, como si ella le hubiera hablado en un idioma que él no podía traducir. Era tarde. Las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas detrás de ella. Él recordaba la forma en que sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. Ella no le estaba pidiendo nada, solo le estaba diciendo la verdad. Y eso, tal vez, fue lo que más lo asustó. No hubo manipulación, ni drama, solo honestidad. Su respuesta fue fría como el hielo. Le dijo que no estaba listo, que era irresponsable, que tal vez ni siquiera fuera de él. Las palabras salieron rápidas y afiladas, arrojadas como cuchillos, antes de que él siquiera pensara en retenerlas. Inés no lloró. Solo lo miró fijamente durante mucho tiempo y dijo: «Esperaba que fueras mejor que esto». Luego recogió sus cosas y se fue. Él no la detuvo. Se dijo a sí mismo que era lo correcto, que era mejor para ambos, que él no estaba hecho para la paternidad, para la familia,
para sentir algo que pudiera comprometer su enfoque. Y luego ella se fue. No volvió a saber de ella. No hubo llamadas, ni mensajes, ni noticias. Una pequeña parte de él, la parte que él mantenía bajo llave. Se había preguntado 1 o 2 veces qué había pasado, pero él enterró esa curiosidad bajo el trabajo, la ambición y la fría certeza. Si realmente me necesitara, habría vuelto. Esa era su excusa. Esa era la mentira que se había repetido a sí mismo durante años. Él nunca le contó a nadie sobre ella, ni a su asistente, ni a su junta, ni siquiera al terapeuta que vio una vez durante un breve y silencioso colapso. Era como si Inés Morales nunca hubiera existido en su mundo, hasta que una tarde, sentado en el bar oscuro de un hotel, después de cerrar una fusión europea, miró su teléfono y vio una llamada perdida de un número que no reconocía. Él la ignoró. Luego entró otra llamada, el mismo número. Él casi la dejó ir al buzón de voz de nuevo, hasta que algo, un instinto tal vez, lo hizo contestar. La voz del otro lado era pequeña. Una niña. «Hola, ¿es el señor Andrés Lascano?» Su pecho se oprimió. «¿Quién habla?» «Mi nombre es Emma. No me conoce, pero soy su hija». El mundo se detuvo. Él no habló. No pudo. La niña respiró temblando y continuó. «Mi mamá, Inés, está en el hospital. Tuvo un accidente. Los doctores dicen que está en cuidados intensivos. Ellos necesitaban a un adulto y usted es el único en el que pude pensar». Fue la primera vez en años que Andrés Lascano sintió algo perforar las paredes que él había construido. Pánico, arrepentimiento y algo más que no podía nombrar, pero se sintió como si todo lo que había intentado olvidar se estrellara contra él de repente. Se puso de pie, con el corazón acelerado, y sin decir una palabra, salió del bar y caminó directamente al aeropuerto. Su vida y su silencio finalmente estaban rompiéndose. ¿Crees que un simple llamado puede cambiar la vida de una persona? ¿O que el destino siempre nos encuentra? Coméntanos tu opinión. El vuelo de regreso a Madrid se sintió interminable, aunque en realidad apenas eran 5 horas. Andrés se sentó solo en una cabina privada, con una bebida intacta en la mano, mirando fijamente por la ventana, donde no había nada que ver excepto el cielo nocturno y 1000 versiones imaginadas de lo que podría estar esperándolo del otro lado. No durmió, no habló, apenas se movió. Cada pensamiento giraba en torno a la voz en el teléfono, la pequeña y valiente voz de una niña que lo había llamado padre, como si fuera una palabra que ella no estaba acostumbrada a decir en voz alta. Aún podía escuchar su respiración. Aún sentía el temblor en sus palabras cuando ella dijo: «Usted es el único en el que pude pensar». Cuando aterrizó, eran casi las 2 de la mañana. Un coche negro lo esperaba en la puerta, pero la ciudad fuera de las ventanas ahumadas se sentía extraña, fría, como una vida que él había vivido en otra piel. El hospital no estaba lejos, pero el viaje se sintió alargado. Cada semáforo en rojo, una nueva oportunidad para que su mente lo arrojara a otra ola de culpa. Él no sabía qué esperar cuando llegara, no sabía qué decir. Todo lo que él sabía era que si Inés no sobrevivía, si esta niña realmente era suya, entonces él nunca se perdonaría por lo que había abandonado. En la entrada de emergencias, una enfermera lo recibió. «¿Viene a ver a Inés Morales?», preguntó ella. Ella asintió y le hizo un gesto para que la siguiera. «Aún está en estado crítico, estable por ahora. Hemorragia interna, costillas rotas, un pulmón perforado.
La están monitoreando durante toda la noche. Está sedada, pero puede sentarse con ella si quiere. Él dudó por un segundo. Después, ¿y la hija de ella? Los ojos de la enfermera se suavizaron. Está en la sala de espera. Lleva horas allí. No quería dejar a su madre, pero insistimos en que se acostara. Tiene 6 años. Muy educada. Muy valiente. Las luces del pasillo parpadeaban suavemente mientras caminaban. El hospital estaba en silencio, casi inquietantemente. El tipo de silencio que tiene su propio peso. Cuando la enfermera lo indicó a la sala de espera, Andrés se detuvo en el umbral. Allí, acurrucada en un banco de vinilo demasiado pequeño, había una niña. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo suelta, probablemente hecha por una de las enfermeras. Sus ojos azules, del mismo azul helado que él veía todas las mañanas en el espejo, estaban medio cerrados. Pero ella se sentó en el momento en que escuchó pasos. Su conejito de peluche estaba en su regazo, gastado y claramente muy querido. Ella lo miró, sin miedo, solo con un interés cauteloso. ¿Eres tú?, dijo suavemente, como si lo estuviera confirmando a sí misma. ¿Eres Andrés Lazcano? Él asintió lentamente. Sí. Mi mamá. No tienes que decirlo. Él la interrumpió suavemente. Ya lo sé. Andrés se acercó unos pasos y se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Ahora, él podía ver que las facciones de ella no solo eran similares, sino que eran inconfundiblemente las suyas. Los mismos pómulos angulares, las mismas cejas, la misma mirada de cálculo tranquilo, incluso a una edad tan tierna. Pero había algo más cálido, que pertenecía solo a Inés. «Emma», él dijo, probando su nombre en voz alta por primera vez. «¿Así te llamas?» Ella asintió, abrazando el conejito más fuerte. «Mi mamá me contó sobre ti, no mucho, solo que estabas ocupado y que no fue tu culpa». Eso lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. «¿Ella te dijo eso?» «Dijo que probablemente no estabas listo», dijo Emma, «pero nunca dijo cosas malas. Creo que no quería que te odiara». Andrés bajó la mirada. Luego la miró de nuevo. «¿No odias?» Emma se encogió de hombros de una manera que parecía demasiado adulta. «Todavía no te conozco, ¿no?» No había nada que él pudiera decir a eso. Ella tenía razón. Él aún no tenía un lugar en el mundo de ella. Ni historia, ni recuerdos, ni momentos. Solo ausencia. Pero ahora él estaba aquí. Y aunque fuera demasiado tarde, aunque Inés nunca despertara para verlo de nuevo, él no podía alejarse de esta niña con los ojos de él y el corazón de su madre. «Quiero quedarme», dijo en voz baja, «si está bien para ti». Emma lo miró durante mucho tiempo. Luego le dio un pequeño y único asentimiento. «Puedes sentarte con ella. Lleva mucho tiempo durmiendo». Él se levantó y siguió a la enfermera hasta cuidados intensivos. La habitación estaba en penumbra, llena del bajo sonido de las máquinas y del olor estéril a antiséptico. Inés yacía inmóvil, pálida y frágil, bajo las capas de cables y tubos. No se parecía a ella. Pero era ella. Andrés se sentó a su lado, de repente inseguro de qué hacer con sus manos. Se acercó a las de ella, dudó, y finalmente posó su palma sobre sus dedos. La piel de ella estaba fresca, delicada, pero viva. Él se inclinó y susurró: «Estoy aquí. Lo siento. Dios mío, lo siento mucho». Ella no se movió. Las máquinas continuaron sonando. Él se sentó allí durante horas, sin volver a hablar, solo sosteniendo su mano,
como si estuviera intentando verter en ella todos los años de silencio que ahora deseaba poder recuperar. Fuera del cuarto, Emma esperaba. No lloró. Solo seguía mirando la puerta como si estuviera esperando el momento en que se abriera y su madre saliera, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero Emma sabía que era mejor. Tenía 6 años y ya había aprendido a esperar que las personas que se van vuelvan. Esta vez, ella solo esperaba que uno de ellos se quedara. La luz de la mañana comenzó a entrar por las estrechas ventanas del hospital, pintando las paredes blancas y estériles con un suave tono dorado. Los primeros signos del amanecer rompieron el largo y oscuro silencio de la noche. Pero Andrés no se había movido del lado de Inés. El saco de su traje estaba colgado en el respaldo de la silla, sus mangas enrolladas hasta los codos, y la piel debajo de sus ojos se había oscurecido por el agotamiento. Había pasado toda la noche observándola respirar, contando el lento ascenso y descenso de su pecho, escuchando la tranquila sinfonía de las máquinas que la mantenían viva. Cada sonido, cada cambio en su pulso en el monitor, lo ponía al límite. Este no era el mundo que él entendiera. Aquí, el poder no significaba nada. La influencia no significaba nada. Todo lo que él podía hacer era sentarse, esperar y desear que ella volviera a abrir los ojos. Un suave toque vino del marco de la puerta. Él se giró y vio a Emma todavía sosteniendo su conejito, parada allí descalza con una enfermera detrás de ella. Su ropa estaba arrugada de dormir y su cabello se erizaba en todas las direcciones, pero ella lo miró fijamente, con sus ojos azules, sin parpadear. La enfermera habló suavemente, diciendo que Emma había pedido ver a su madre. Andrés se levantó rápidamente y le ofreció su asiento sin pensar, pero Emma sacudió la cabeza y en su lugar se acercó a él. Ella no dijo nada, solo se estiró y tomó su mano, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. «No quiero sentarme», susurró, «solo quiero quedarme de pie a su lado». Entonces juntos se quedaron de pie, padre e hija, observando a la mujer que los había conectado a ambos de la manera más dolorosa y hermosa imaginable. Emma no lloró, no se perturbó con los cables o las vendas, simplemente se quedó muy quieta, sosteniendo la mano de Andrés como si fuera el único ancla que le quedaba. Después de un tiempo, la enfermera la guió suavemente fuera del cuarto de nuevo, prometiéndole panqueques si iba a la cafetería. Emma miró una vez a su madre, luego desapareció por el pasillo. Andrés no la siguió esta vez. En su lugar, finalmente se permitió volver a colapsar en la silla. El silencio en el cuarto regresó, pero ahora se sentía más pesado, casi asfixiante. Sus pensamientos giraban sin parar. ¿Y si Inés nunca despertaba? ¿Y si Emma no tenía a nadie más? ¿Podría él? ¿Sería él? ¿Sería él suficiente para ella? ¿Y si Inés despertaba, qué iba a querer de él? ¿Perdón? ¿Distancia? ¿Nada de nada? Se dio cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la mujer que yacía inconsciente a su lado. Había conocido partes de ella una vez. Su risa, la forma en que solía cantar mientras cocinaba, como siempre tenía una planta que ella intentaba no matar. Pero él no sabía en quién se había convertido en los 6 años desde la última vez que él la vio. ¿En quién se había convertido como madre? ¿Qué sueños había dejado ir? ¿Qué había construido en su ausencia? ¿Y por qué nunca había intentado encontrarlo? Esa pregunta era la más profunda de todas. Más tarde ese día, el doctor finalmente entró.
Andrés se levantó de inmediato con el corazón en la garganta. El hombre estaba tranquilo, profesional y cauteloso. Explicó que el estado de Inés se había estabilizado, pero ella permanecía en coma. No había daño cerebral evidente en los escáneres, pero ellos no sabían cuándo. O sí, ella iba a despertar. Podrían ser horas, días, semanas. No había forma de saberlo. El doctor se fue y Andrés se sentó de nuevo a intentar respirar. Ella estaba viva, pero no estaba allí. Y hasta que ella regresara, él estaba parado en una falla entre dos vidas. Una, en la que él era un director ejecutivo distante y emocionalmente desapegado, que había hecho todos los movimientos correctos en el papel, y una, en la que él tenía una hija, una mujer a la que él había roto, y una oportunidad para convertirse en alguien completamente diferente. Salió del cuarto solo una vez esa tarde, para sentarse con Emma en el pequeño patio con jardín del hospital. Ella se sentó con las piernas cruzadas en un banco, con su conejito metido en su regazo, mordisqueando una barra de granola que la enfermera le había dado. Ella lo miró una vez, luego de nuevo a las flores en silencio. Después de unos minutos, ella dijo en voz baja: «Creo que ella todavía está ahí dentro». Andrés se giró hacia ella, inseguro de lo que ella quería decir. «Mamá», continuó Emma, «aunque todavía no hable, ella siempre sabe cuando estoy cerca. Solía decir que es así como funciona el amor. Es como la luz. No siempre ves de dónde viene, pero hace que todo esté cálido». Andrés tragó con dificultad, inseguro de si podría mantenerse entero, bajo el peso de esa simple sabiduría. Esta pequeña niña había crecido con una calidez que él nunca había aprendido a dar, y de alguna forma él no la había perdido. «Eres muy inteligente», le dijo, luchando por encontrar las palabras correctas. Ella lo miró de nuevo. «Tú también, pero creo que lo olvidaste». Él no supo si debía reír o llorar, tal vez ambas cosas. Se sentaron así hasta que las sombras se alargaron sobre el pavimento. Cuando ella apoyó su cabeza contra el brazo de él y bostezó, él la rodeó con su brazo con cuidado, inseguro si era permitido, inseguro si era digno. Pero ella no se apartó. Esa noche él encontró un pequeño hotel cerca del hospital. No una suite de 5 estrellas, sino un lugar tranquilo donde él podía pensar. No durmió mucho. En su lugar, abrió su portátil y comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre la custodia de niños, la tutela y la recuperación de traumas. Hizo llamadas, médicos privados, equipos legales, psicólogos infantiles. No para arreglar algo, no esta vez, sino para estar listo para lo que viniera después. Por primera vez en su vida, Andrés Lazcano no quería el control. Él solo quería estar presente. Él solo quería que ella despertara. Pasaron 3 días. El hospital se convirtió en una especie de hogar extraño, estéril y desconocido, pero ahora grabado en cada uno de los pensamientos de Andrés. Cada mañana, él llegaba temprano a deslizarse silenciosamente al cuarto de cuidados intensivos de Inés, antes de que las enfermeras cambiaran sus vías o verificaran sus signos vitales. Él se sentaba en la misma silla, sosteniendo su mano, hablándole en tonos bajos y firmes. Él hablaba de cualquier cosa que se le viniera a la cabeza. Recuerdos de su tiempo juntos, la forma en que Emma sonreía mientras dormía, el tiempo, incluso lo que había comido para el almuerzo el día anterior. Él no sabía si ella podía oírlo, pero él creía que tal vez en algún lugar, enterrada bajo el silencio, ella estaba escuchando.
Esa creencia lo mantuvo en marcha. Emma se adaptó más rápido de lo que él esperaba. Ella siempre había sido una niña adaptable. Inés claramente la había criado para ser fuerte e independiente. Pero había algo desgarrador en la facilidad con la que ella se adaptaba a esta nueva rutina. No preguntaba cuándo iban a casa. No lloraba cuando las enfermeras insertaban nuevos tubos en el brazo de su madre. Simplemente observaba, aprendía los nombres de cada máquina en el cuarto y esperaba. Esa espera la envejeció de una forma que Andrés no había previsto. Tenía apenas 6 años, pero se comportaba como alguien que ya había experimentado más que la mayoría de los adultos. Una tarde, mientras estaban en la cafetería del hospital, Emma se sentó frente a él, con su leche con chocolate intacta y sus ojos fijos en una servilleta de papel arrugada que ella estaba doblando en una forma extraña. Después de una larga pausa, ella dijo sin levantar la mirada: «Eres diferente de lo que yo imaginaba». Él la miró sorprendido. «¿Diferente cómo?» «Pensé que serías malo», dijo simplemente. «Mamá siempre decía que eras fuerte, pero pensé que eso significaba frío». Andrés quiso discutir. Pero, ¿qué diría? ¿Que él no era frío? ¿Que él no se había marchado cuando Inés más lo necesitaba? Él no podía mentir a esta niña que no había hecho nada para merecer medias verdades. Entonces, en su lugar, él asintió. «Fui frío durante mucho tiempo». Emma finalmente lo miró, como si lo estuviera estudiando en busca de señales de debilidad u honestidad. «¿Aún lo eres?», él consideró la pregunta. «No cuando estoy contigo». Ella pareció satisfecha con esa respuesta y volvió a doblar la servilleta. Unos minutos después, ella la empujó a través de la mesa. «Es un pájaro. Tienes que pedir un deseo y dejarlo ir». «¿Qué deseaste?», le preguntó suavemente. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Que ella despierte». Más tarde esa noche, mientras Andrés estaba sentado de nuevo al lado de Inés, el doctor entró con un portapapeles. Su rostro era ilegible, lo que siempre significaba algo complicado. «Vamos a intentar reducir la sedación esta noche», explicó, «para ver si su cerebro empieza a responder por sí mismo. Es un proceso lento, pero es el primer paso real hacia la recuperación». Andrés se sentó inmóvil, procesando la información. «Entonces, ¿ella puede despertar?» «Posiblemente. No podemos garantizar la rapidez, pero somos optimistas». El optimismo no era una palabra en la que Andrés se hubiera permitido creer durante mucho tiempo. Él le dio las gracias al doctor y se quedó aún más tarde de lo habitual. Al mirar el rostro inmóvil de Inés y preguntarse qué diría ella cuando abriera los ojos. ¿Estaría enojada? ¿Asustada? ¿Querría que él se fuera a pesar de todo lo que él había intentado hacer desde el accidente? Él no lo sabía, pero él estaba dispuesto a enfrentarlo. Esa noche, después de acompañar a Emma de regreso al cuarto de huéspedes que las enfermeras le habían preparado, ella le hizo una pregunta que él no esperaba. «Si ella no despierta, ¿me quedo contigo?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Él se arrodilló a su lado, buscando en sus ojos. «¿Tú quieres?». Ella dudó. «No lo sé. Realmente no te conozco, pero no quiero ir con extraños». «Nunca tendrás que hacerlo», dijo de inmediato. «Te lo prometo. Pase lo que pase, estaré aquí. No estás sola». Ella asintió lentamente, pero no dijo nada más. Esa noche, cuando Andrés regresó al hotel, contactó a sus abogados y comenzó a prepararse para la tutela. Él no sabía cuánto tiempo Inés estaría inconsciente, pero él necesitaba estar listo. No porque fuera un requisito legal, sino porque Emma necesitaba a alguien, y él quería ser esa persona. Ya no por culpa, sino por elección.
A la mañana siguiente, cuando él regresó a cuidados intensivos, algo era diferente. El cuarto estaba más silencioso. Las enfermeras estaban inmóviles. ¿Y Inés? Sus ojos estaban abiertos, no completamente enfocados, no totalmente conscientes, pero abiertos. Andrés no respiró durante 10 segundos completos. Luego, uno de sus dedos se contrajo debajo de su mano. «¡Inés!», dijo con la voz ronca y temblando. Sus labios se movieron ligeramente. Solo un sonido se escapó, pero el esfuerzo estaba allí. Un murmullo, un aliento. Ella estaba regresando, y por primera vez en años, Andrés Lazcano sintió algo cercano a la esperanza, creciendo en los escombros de su pasado. ¿Qué piensas de la decisión de Emma de quedarse con Andrés? ¿Fue un acto de fe o el resultado de una necesidad desesperada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Él comienza de nuevo. Los días que siguieron al despertar de Inés fueron frágiles y delicados, como si el mundo entero se hubiera transferido a una fina hoja de vidrio que podría romperse bajo el peso de la palabra o el gesto incorrectos. Sus ojos, aunque abiertos, tardaron en adaptarse, no solo a la luz o al movimiento, sino a la realidad en la que ella había vuelto a entrar. Tardó un tiempo hasta que ella pudo hablar en frases completas. Los primeros días estuvieron llenos de preguntas susurradas, parpadeos suaves, confusión y lágrimas silenciosas que corrían por sus sienes cuando nadie pensaba que ella se daba cuenta. Su cuerpo había soportado un trauma, pero su espíritu también lo había hecho. Y la vista de Andrés, sentado al lado de su cama, día tras día, cuidando de ella y de su hija, parecía confundirla más que cualquier otra cosa. La primera vez que estuvieron solos, ella giró ligeramente la cabeza y lo miró durante mucho tiempo con la voz áspera y casi inaudible. «¿Por qué estás aquí?». Él no respondió de inmediato. No había una frase fácil que pudiera explicar lo que había cambiado en él. «Emma me llamó», dijo finalmente. «Ella me contó lo que pasó. Tomé el primer vuelo de regreso». Sus ojos buscaron en el rostro de él algún rastro del hombre que ella recordaba. «No viniste en 6 años», susurró, con la voz ronca y densa. «Lo sé», dijo él, y estaba equivocado en todo. Ella desvió la mirada. «No te lo conté. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Tenía miedo de lo que dirías, de cómo la mirarías a ella». «No te culpo», dijo él. «No te di ninguna razón para que confiaras en mí. Tuve miedo en ese momento. Pensé que el amor era una responsabilidad. Pensé que los hijos iban a romper la vida que yo había construido. Me equivoqué». Ella parpadeó lentamente. Las comisuras de su boca temblaban, aunque ninguna emoción se formaba por completo. «Ella lo es todo». «Lo sé ahora», respondió él. Durante los días siguientes, las conversaciones de ellos se mantuvieron cuidadosas, cautelosas, como si estuvieran caminando sobre vidrio viejo. Andrés se quedó en el hospital, incluso cuando ella le dijo que no era necesario. Él llevaba a Emma todas las mañanas y la llevaba a casa todas las tardes. Él no pidió nada a cambio, ni absolución, ni permiso, solo la oportunidad de estar cerca. La presencia de Emma ayudó a Inés a sanar de una forma que ninguna medicación podría. Su risa en los pasillos del hospital, las pequeñas canciones que ella cantaba mientras dibujaba, en la orilla de la cama de su madre. Su forma de explicar a las enfermeras para qué servía cada botón de la máquina de vía intravenosa. Estos momentos hicieron que Inés volviera a la vida, con una rapidez sorprendente. Pero fue la comodidad de Emma con Andrés lo que más sorprendió a Inés. Emma tomaba su mano, se subía a su regazo sin que se le pidiera.
Hasta apoyaba la cabeza en el hombro de él, como si ella siempre hubiera pertenecido allí. Y tal vez, sin darse cuenta, ella sí. Una tarde, después de que Emma se quedara dormida en el rincón del cuarto, con su conejito presionado debajo de la barbilla, él se dirigió a Andrés. Su voz era más fuerte ahora, aunque aún tranquila. Ella confía en ti. Todavía estoy aprendiendo a merecer eso, respondió él. Ella habla de ti como si siempre hubieras estado aquí. Creo que ella quería que estuviera, incluso antes de que ella supiera quién era yo. Inés no habló durante un tiempo. Se quedó mirando a Emma, observando cómo su pecho subía y bajaba con el ritmo constante del sueño. Ella es fuerte, dijo finalmente, pero no es justo que haya tenido que serlo. Andrés asintió, tragando con dificultad. Quiero arreglarlo, no con palabras, no con promesas, solo con tiempo, esfuerzo, estando presente, estando. Inés giró la cabeza hacia él, y por primera vez, desde que ella había despertado, su expresión se suavizó, menos a la defensiva. No eres el hombre que dejé atrás. Estoy intentando no serlo. Ella asintió levemente, como si lo aceptara por ahora. En las semanas siguientes, Inés hizo la transición lentamente fuera de cuidados intensivos. Andrés ayudó a organizar su fisioterapia, consultó con los médicos, contrató a una enfermera privada a domicilio para cuando ella tuviera el alta y nunca una vez pidió tomar el control. No llegó con grandes gestos. Simplemente se quedó. Una presencia constante. Un día, Inés regresó a casa. La primera vez que ella atravesó la puerta de su modesto apartamento, con las piernas temblando, Emma se agarró a su cintura y dijo, «Ahora se siente como en casa de nuevo». Inés lloró por primera vez desde el accidente. Andrés no se mudó de vuelta. No lo sugirió, pero él estaba allí casi todas las mañanas. Hacía el desayuno, llevaba a Emma a la escuela. Ayudaba a Inés a vestirse cuando sus articulaciones le dolían demasiado para hacerlo sola. Se sentaba en el suelo y armaba puzzles con Emma, a pesar de nunca antes haber tocado uno. Doblaba la ropa. Él aprendió cómo Inés quería su café. Lenta y cuidadosamente, él se entretejió en la vida diaria de ellos. No como un extraño que exige un lugar, sino como alguien que humildemente pide ganárselo. La gente a su alrededor se dio cuenta. Los vecinos, los maestros, hasta la madre de Inés, que había visitado una vez con sospecha en sus ojos, ahora miraba a Andrés con un respeto silencioso. Él no estaba allí por obligación. Estaba allí por devoción. Una noche tranquila, semanas después de su regreso a casa, Inés se encontró sentada al lado de él en el pequeño patio trasero. Las estrellas allá arriba eran suaves y pálidas, y el aire olía a lilas. Emma estaba durmiendo adentro. Su risa aún resonaba débilmente a través de la puerta con mosquitero. ¿Extrañas tu vida anterior?, le preguntó Inés. Él no tuvo que pensar. No. Estaba solo, pero no lo sabía. Ella lo miró durante mucho tiempo. Sabes que esto no va a ser fácil, ¿verdad? Esto no es una solución temporal. No estoy aquí para arreglarlo, dijo él. Estoy aquí para quedarme. Y por primera vez ella le creyó. ¿Crees que Inés debería perdonar a Andrés por completo después de lo que hizo? Había una nueva estación. El otoño llegó tranquilamente, como siempre lo hacía en Madrid. Deslizándose por debajo del aliento del verano y extendiendo un fresco silencio sobre la ciudad, los árboles comenzaron a desprenderse de su verde por el oro. La luz cambió a algo más suave y el viento trajo consigo el olor al cambio. Para Andrés, la estación se sentía simbólica, como si su vida hubiera entrado en un capítulo completamente nuevo. Uno que no giraba en torno a proyecciones trimestrales o llamadas de inversión, sino en torno a almuerzos escolares,
mañanas con ojos soñolientos y cenas tranquilas que dejaban la casa oliendo a canela y manzanas asadas. Era un territorio desconocido, pero él lo recibió con agrado. Emma había comenzado a prosperar de formas que Andrés ni siquiera se había dado cuenta de que eran posibles. Sus dibujos se volvieron más coloridos, su risa más frecuente, su confianza más visible. Ya no buscaba su aprobación, como si lo estuviera probando. Simplemente asumía que él estaba allí. Una mañana de sábado, ella se subió a la cama entre él e Inés, con su conejito y un puñado de cereales. Su cabello era un desastre salvaje y sus pies estaban helados. Ninguno de los adultos dijo una palabra, pero cuando ella se quedó dormida sobre las piernas de ellos, Andrés miró a Inés, que solo sonrió, con lágrimas silenciosas en sus ojos. Era una paz que ninguno de los dos había pensado que volverían a encontrar, pero la paz no significaba que el pasado había desaparecido. Una tarde, Andrés fue llamado a una reunión de padres y profesores. Emma había tenido una discusión con otro niño que había hecho un comentario sobre no tener un padre de verdad. Las palabras vinieron de un lugar de ignorancia infantil, no de malicia, pero habían tocado algo profundo dentro de Emma. Ella había gritado, empujado una silla, y le dijo al niño que su padre era de verdad, porque él apareció, incluso cuando era difícil. Andrés escuchó mientras la profesora relataba el incidente, una mezcla de orgullo y dolor que le hizo un nudo en el estómago. Después, mientras ellos caminaban hacia el coche, Emma pateaba las hojas sin mirar hacia arriba. Él se arrodilló a su lado y le preguntó suavemente si ella quería hablar sobre eso. Ella se quedó callada al principio, luego murmuró: «Sé que no estabas antes, pero no quiero que la gente piense que no eres mi padre». Él tomó la mano de ella con las dos suyas y dijo: «Emma, cualquier persona que nos vea durante 5 segundos sabrá que tú eres mía, y no me importa qué etiqueta usen. Yo solo quiero estar ahí para ti todos los días, siempre». Ella asintió y lo abrazó con fuerza, enterrando su cara en el saco de él. Ese abrazo se quedó con él durante días. Mientras tanto, Inés estaba progresando. Su recuperación era constante y la fisioterapia ayudaba, pero también había contratiempos. Ella tenía días buenos en los que ella bromeaba, cocinaba y se reía de Andrés por sus horribles técnicas de doblar la ropa. Y ella tenía días en los que no podía levantarse sin ayuda y se negaba a que Emma viera su lucha. En esos días, Andrés intervenía en silencio. Él nunca la hacía sentir pequeña, simplemente hacía lo que era necesario, frotándole las piernas, llevándola de un cuarto a otro, masajeándole los hombros, mientras ella fingía deslizar el dedo por su teléfono, con los ojos secos. Una noche, mientras ella yacía en la cama, mirando al techo, finalmente dijo: «Tengo miedo de no ser la madre que yo era antes». Andrés se sentó a su lado y sacudió la cabeza. «Tú no lo serás, y está bien, porque ahora eres más fuerte. La Emma de antes no te necesita. Ella te necesita ahora, y yo también». Ella tomó su mano, y por primera vez desde su accidente, se permitió llorar frente a él, sin intentar alejarse. A medida que se acercaban a las vacaciones, Andrés decidió hacer algo pequeño, pero significativo. Sin decírselo a Inés, él llevó a Emma a un fotógrafo de familia y organizó una sesión de fotos tranquila en el Parque del Buen Retiro, solo los dos. Él quería que Emma tuviera fotos que mostraran lo que era verdad ahora, no lo que había faltado antes. Ellos pasaron una tarde corriendo entre árboles, tirando hojas y riendo tanto que Emma tuvo hipo. Cuando ellos terminaron, ella se subió a los hombros de él y susurró: «Este fue el mejor día de mi vida». Más tarde,
Cuando él le presentó las fotos enmarcadas a Inés, ella las miró durante mucho tiempo sin decir una palabra. Después, ella levantó la mirada y dijo: «No sé en qué estás intentando convertirte, Andrés». Él la miró a los ojos. «No estoy intentando convertirme en nada. Solo estoy finalmente siendo quien debería haber sido». Ella asintió lentamente. «Bueno, lo estás logrando». Ellos pasaron el día de Acción de Gracias juntos, solo los tres, en una cocina llena de calidez, harina y más bordes quemados de lo planeado. Emma dio las gracias sin que se le pidiera, agradeciendo a las personas que más amo, incluso si no son perfectas. Andrés miró a Inés, e Inés lo miró a él, y ninguno de los dos se rió, porque de alguna manera esas palabras lo habían dicho todo. Esa noche, cuando Emma se quedó dormida, Andrés e Inés se sentaron en la sala compartiendo una manta y una botella de vino. La televisión estaba encendida en voz baja en el fondo, pero ninguno de los dos la veía realmente. Después de un tiempo, Andrés dijo: «Sabes, yo solía pensar que la felicidad era el enemigo, que ella me distraía de ser grandioso». «¿Y ahora?», preguntó Inés suavemente. «Ahora, creo que pasé mucho tiempo siendo grandioso, en todas las cosas equivocadas». Ella apoyó su cabeza en el hombro de él, y se sentaron en silencio, ambos sabiendo que la curación no siempre venía con un cierre, y el amor no siempre venía con claridad. Pero si tú continuabas presente, día tras día, podía convertirse en algo sólido lo suficiente para sostenerse. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo la ciudad con una cortina de escarcha que hacía brillar las aceras y empañaba las ventanas con cada respiración. El frío tenía una forma de unir a las personas, empujándolas a espacios compartidos y calidez compartida. Y para Andrés, trajo un tipo de intimidad que él no se había dado cuenta de que le faltaba. Dentro del apartamento de Inés, las cosas estaban lejos de ser perfectas. Aún había facturas médicas, el dolor ocasional de Inés, la tensión de la crianza compartida después de años de separación. Pero también había risas de nuevo, el olor a sopa en la estufa y el sonido de los pasos de Emma con calcetines de felpa mientras ella corría por el pasillo, llamando a ambos padres. El mundo exterior se estaba congelando, pero su pequeño rincón se sentía más vivo que nunca. A pesar del progreso, Andrés aún vivía con un miedo inquebrantable de que lo que él estaba construyendo podría no durar. Él aún no le había pedido a Inés algo permanente. Aunque la idea vivía en silencio en el fondo de su mente, cada vez que él la veía quedarse dormida en el sofá al lado de él. Oía a Emma dibujando a los tres en una sola imagen sin dudar. Él aún no había ganado un futuro. Él aún estaba ganando el presente, todos los días. Una noche, mientras Inés descansaba y Emma dormía, Andrés se encontró solo en la cocina, mirando fijamente una pequeña caja de terciopelo que él había escondido en la parte de atrás de la gaveta de los cubiertos. Él la había pedido semanas atrás, no porque él tuviera un plan, sino porque algo dentro de él necesitaba creer que llegaría el día en que él podría ofrecerla. El anillo adentro era simple, de platino, discreto, pero diseñado con cuidado. Él aún no lo había tocado más allá de abrirlo una vez para asegurarse de que era real. Esa noche, por razones que él no podía explicar, él lo tomó de nuevo y lo sostuvo en su palma, no con la confianza de un director ejecutivo acostumbrado a cerrar negocios de miles de millones de dólares, sino como un hombre parado en la orilla de algo frágil y sagrado. Él no le pidió matrimonio esa noche. Él ni siquiera le habló del anillo. En su lugar, a la mañana siguiente,
Él abrigó a Emma con su abrigo y bufanda y la sorprendió con una visita a su oficina. Ella nunca había visto ese lado de la vida de él antes. Su asistente, asustada al principio, rápidamente reorganizó su día cuando vio a la niña a su lado, radiante de orgullo. Emma caminó por los pasillos como la realeza, saludando a los empleados, inspeccionando las sillas, preguntando si había una sección para niños. Andrés la presentó a todos, haciendo que todos supieran exactamente quién era ella, sin dudar en su voz. Era su hija, y hoy ella estaba al mando. Más tarde en su oficina, ella se sentó detrás de su escritorio y garabateó su nombre en notas adhesivas mientras él observaba desde el umbral. En un momento, ella levantó la mirada y le preguntó, ¿era esto lo que tú hacías siempre cuando no nos llamabas? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que debería. Él cruzó el cuarto lentamente, se sentó a su lado y dijo suavemente, «Sí, pensé que estaba construyendo algo importante, pero me perdí la parte más importante». Emma pareció entenderlo. Después, ella le pasó una nota adhesiva con un corazón torcido, dibujado con un marcador rosa. «Puedes quedarte con él, para que no te olvides». El momento se instaló en él como una promesa. La próxima gran cambio ocurrió incluso antes de Navidad. Inés cogió gripe y la golpeó más fuerte de lo esperado. La fiebre subió, su energía se derrumbó, y durante una semana, Andrés se convirtió en el centro del hogar, lidiando con la escuela de las comidas, el horario de los medicamentos y la interminable ropa sucia. Él no se quejó, no dudó. Cuando Inés finalmente pudo sentarse derecha de nuevo, ella lo encontró durmiendo en el piso del cuarto, enrollado en una manta, con un bloc de notas de citas y recordatorios aún agarrado en su mano. Ella lo vio dormir por un tiempo, y algo muy dentro de ella cambió. Este ya no era solo un hombre que intentaba redimirse. Este era un hombre que había cambiado, célula por célula, momento a momento, en alguien que se quedaba. En la mañana de Navidad, Emma los despertó a ambos antes del amanecer. Ella rasgó el papel de regalo y bailó en pijama, pero el regalo más inesperado llegó en forma de una pequeña caja que ella le entregó a Andrés, con su nombre escrito en letras de tiza desordenadas. Adentro había una pulsera de cuerda trenzada con cuentas que deletreaban padre. Él ni siquiera intentó detener las lágrimas. Él la puso en su muñeca y prometió nunca quitarla. Esa noche, mientras el fuego en la chimenea se apagaba y la casa finalmente se calmaba, Andrés e Inés se sentaron en el sofá compartiendo el último pedazo de pastel. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. El silencio entre ellos, lleno de los años que ellos habían perdido y de todo lo que ellos habían recuperado. Finalmente, Inés extendió la mano y tomó la de él. «Yo nunca imaginé esto», dijo suavemente. Él la miró con los ojos firmes. «Yo sí, solo que nunca pensé que yo lo merecía». Ella apoyó su cabeza en el hombro de él, y por primera vez, él creyó que ella no se apoyaba por perdón o lástima, sino por elección. Allá afuera, la nieve comenzó a caer. Aquí adentro, algo mucho más cálido ya había comenzado. La primavera llegó lentamente con una luz solar tímida que se extendía suavemente por los alféizares de las ventanas y derretía los últimos signos del invierno. En el apartamento de Inés, el aire olía a flores frescas, tostadas calientes y algo nuevo. Algo que se sentía como esperanza, pero más fundamentado, más real. Ya habían pasado casi 6 meses desde el accidente, y mientras algunas partes de la vida habían regresado a un ritmo familiar, otras partes habían cambiado de formas que nadie había esperado.
Andrés ya no vivía en su apartamento. Sus trajes aún estaban en su armario, pero ahora compartían espacio con los proyectos de arte escolar de Emma, tazas que no combinaban y cestos de ropa sucia que se desbordaban al menos una vez por semana. Él no había abandonado su negocio, pero sus prioridades se habían desplazado tan completamente que hasta su junta se había dado cuenta. Él aún tomaba grandes decisiones, pero ahora él las hacía después de dejar a Emma en la escuela, mientras esperaba en la práctica de ballet o del piso de la sala con Emma coloreando a su lado. Él aún no tenía un título oficial entre él e Inés, ni declaraciones ni etiquetas, pero la cercanía entre ellos se había vuelto innegable. Ellos se movían el uno alrededor del otro sin esfuerzo, haciéndose café el uno al otro sin preguntar, doblando la ropa del otro, buscando la misma manta durante las noches de películas. Ellos eran una familia, incluso si nadie había dicho la palabra en voz alta, y tal vez ese silencio era parte de lo que lo hacía sentir sagrado. Una mañana de abril, Andrés se despertó antes de que el sol saliera. La ciudad aún estaba en silencio afuera, y dentro del apartamento estaba lleno de los suaves sonidos de la vida inicial. Los ronquidos suaves de Emma en el pasillo, el zumbido del refrigerador, el viento rozando en las ventanas. Él se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de café en una mano, la pequeña caja de terciopelo en la otra. Él la había llevado consigo todo este tiempo, esperando, no el momento perfecto, sino el verdadero. Más tarde ese día, él le dijo a Emma que él necesitaba de su ayuda con algo importante. Ella sonrió de inmediato al sentir que no era una tarea normal. Juntos ellos pasaron la tarde horneando el pastel favorito de Inés, quemando el primer intento y riendo durante el segundo. Emma hizo una tarjeta con lápices de colores y pegamento con brillantina. Ella escribió, «Tú eres mi persona favorita», en grandes letras irregulares, y dibujó 3 figuras de palo de la mano debajo de un sol. Andrés colocó la caja del anillo dentro de la caja del pastel, atada con una cinta, e intentó calmar los nervios que se habían acumulado silenciosamente en su pecho durante toda la semana. Esa noche, cuando Inés regresó a casa de una consulta con el doctor, ella fue recibida con el olor a manzanas calientes, vainilla y canela. Emma la arrastró a la sala de estar y anunció, «¡Sorpresa! Nosotros hicimos algo para ti». Bueno, él hizo la mayor parte. Yo solo le di órdenes. Inés se rió, con los ojos brillando. Ella abrió la caja lentamente esperando un postre y luego se congeló. Adentro, anidada entre 2 servilletas dobladas, estaba la pequeña caja negra que ella no había visto antes. Sus manos temblaron ligeramente mientras ella la sacaba. Ella abrió la tapa y vio el anillo brillando bajo la suave iluminación. Andrés se puso de pie, tomando suavemente la mano de ella. Emma se quedó a su lado sosteniendo su conejito con ambos brazos, apenas respirando. Andrés no se arrodilló. No era necesario. Su voz era firme, pero llena de emoción cuando él dijo, «Yo no sabía cómo ser padre. Yo no sabía cómo ser un compañero. Yo no sabía cómo quedarme cuando las cosas se ponían difíciles. Pero tú me enseñaste. Ambos me enseñaron. Yo ya tuve todo lo que siempre quise en esta casa, en esta vida, contigo. Pero quiero hacerlo oficial. Yo quiero ser tu familia si me aceptas». Inés miró del anillo a Andrés, luego a Emma, que susurró, «Por favor, di que sí». Y ella lo hizo, a través de lágrimas, a través de la risa, a través de una especie de incredulidad de que este hombre,
El que ella una vez había dejado atrás, era ahora el que estaba parado frente a ella, pidiéndole que ellos construyeran algo permanente. Ella dijo que sí. Las semanas que se siguieron fueron llenas de alegría, de planificación, que no se trataba de grandeza, sino de significado. Ellos tuvieron una pequeña ceremonia en el mismo jardín, donde Andrés se había sentado una vez con Emma y le había prometido que ella nunca estaría sola. Esta vez, ella caminó por el pasillo con Inés a un lado y Andrés al otro, su pequeña mano en las de ambos. Amigos y vecinos, enfermeras y maestros, hasta los atónitos socios de negocios de Andrés, se reunieron para presenciar cómo el amor se parece cuando él es reconstruido ladrillo a ladrillo. Durante sus votos, Andrés no habló del amor en grandes frases poéticas. Él simplemente prometió seguir estando presente, seguir aprendiendo, seguir ganando el derecho de ser de ellos. Y cuando ellos intercambiaron anillos, Emma aplaudió tan fuerte que ella derribó su vaso de jugo y ni siquiera se dio cuenta. Esa noche, al regresar a casa, Inés se detuvo en la cocina mirando a Andrés y Emma limpiar las últimas migajas del pastel. Ella se apoyó en el marco de la puerta con una mano en el pecho, la otra envuelta alrededor de una taza de té, y pensó para sí misma que tal vez la vida no siempre se desarrollaba como tú la habías planeado. Tal vez ella empezó con un corazón roto, con silencio, con errores. Pero si tú escuchabas de cerca, si tú te quedabas suave cuando tú querías huir, si tú esperabas lo suficiente, a veces ella terminaba en una especie de alegría que tú nunca viste llegar. Ella se acercó y los abrazó a ambos, y esta vez ninguno de ellos se soltó.